Vamos a dar comienzo a la primera de las Masterclass Sessions de este año. Como sabéis, el año pasado fue, digamos, la primera edición de estas Masterclass. Fue un éxito, salió muy bien, quedamos todos muy contentos y entonces hemos decidido este año pues repetir, ¿no? Y hacer una segunda edición de las Masterclass. La primera, la que celebramos hoy, va a tratar un tema que sé que os interesa mucho a todos, que es el de los videojuegos y la realidad virtual, y sabéis que en las próximas 2 semanas, el próximo lunes y martes y la semana siguiente, lunes y martes, tendremos otras sesiones sobre otras temáticas que ya sabéis que están en la página web del máster. Podéis mirar cada día la hora y el tema que vamos a tratar, así como los invitados que van a venir. Hoy tenemos a dos personas que vienen del mundo profesional. Yo no los voy a presentar porque voy a dar la palabra enseguida al profesor Hipólito Vivar, que es quien va a moderar y a conducir la sesión de hoy, así que él los va a presentar. Simplemente me gustaría recordaros que sabéis que estas sesiones están inicialmente destinadas para los alumnos de máster y de doctorado, pero están abiertas a todos los alumnos, también alumnos de grado, y a todo aquel que quiera participar y venir. Sabéis que los alumnos de máster y de doctorado, que acudáis a las 5 sesiones, si queréis tener un certificado, debéis firmar en la hoja de firmas y después de la última sesión os daremos ese certificado de asistencia. Y por mi parte nada más, simplemente quiero dar las gracias y la bienvenida a los 2 invitados que tenemos hoy aquí, al profesor Hipólito Vivar y de manera muy especial a los alumnos del máster, que son los que verdaderamente han organizado estas sesiones. Así que muchas gracias a todos por el esfuerzo y por el interés. Así que doy la palabra al profesor Hipólito Vivar. Gracias. Muchas gracias, Norberto. Bueno, yo también inicio esta sesión con el agradecimiento en primer lugar al Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 1 y su director al frente, el profesor Raúl Eguizábal, que es el que organiza como principal responsable estas sesiones, muy concretamente al profesor Norberto Mínguez, director del Máster de Visuales, y fundamentalmente a todo su equipo. No los voy a nombrar porque son profesores y alumnos que están implicados en que esto sea posible. Y cómo no, a las personas que asisten, que son realmente los protagonistas de esta masterclass, y yo como figura moderadora en este escenario pues me plegaré a lo que vosotros digáis, y sobre todo que haya mucha interactuación, mucho feedback, mucha respuesta, que yo creo que es lo interesante. Antes de dar la bienvenida a nuestros 2 invitados, por supuesto agradecerles mucho que gasten su precioso tiempo en la facultad. Yo creo que esta iniciativa es una iniciativa importante, interesante y necesaria, por la sencilla razón de que una área de conocimiento como es la comunicación, sin el empuje profesional, pues realmente esta disciplina no tiene ningún sentido. Si cada uno vamos por nuestro lado, la universidad por un sitio, los centros de formación, y por otro la empresa, las asociaciones profesionales, pues ni ellos ni nosotros estaremos en la vía correcta, que es en esa vía de intercambio de información. Voy a dar algunos datos antes de comenzar sobre el campo de los videojuegos. Son datos muy recientes de la Asociación Española de Videojuegos, tanto de productores como de desarrollos de videojuegos, en que en su último informe pues nos dio unos datos referentes al videojuego en España que realmente son interesantes. Para empezar, deciros que estamos ya de camino a las 500 empresas de videojuegos en España. Cada año hay casi un centenar de empresas que se van incorporando, 70, 80 empresas cada año. Recordar que estamos en tiempos de crisis. Recordar también que actualmente España tiene el segundo nivel de paro en Europa, doble que la media del nivel de la Unión Europea a la cual pertenecemos. Tenemos un 25% de paro, del cual el 50% son jóvenes. Entonces, un factor tan importante como es el desarrollo de los videojuegos, donde cada año se montan empresas, es un campo bastante interesante de especialización. Casi todas las empresas, el 50%, están en Madrid y en Barcelona, más o menos al 25% cada una, y el resto en diferentes comunidades autónomas. De ese vagón de cola, Valencia quizás sea la cabeza con un 14%.
Finalmente, también deciros que cada año el sector de los videojuegos se incrementa, no solo en cuanto a número de empresas, sino también en cuanto a contrataciones. Aproximadamente entre un 25 y un 30% de nuevas contrataciones cada año en estas empresas que se van creando, aunque sí que es cierto que estas empresas son empresas que tienen habitualmente menos de 5 empleados, o lo que es lo mismo, son empresas de emprendimiento. Son muy pocos las empresas que se puedan considerar, entre comillas, medianas y que estén cercanas a los 100 trabajadores. Pero, por otro lado, y como ventana de oportunidad, es un claro campo de emprendimiento, de aquellas personas que tienen una idea, que montan un negocio, que desarrollan un juego y luego lo comercializan. De toda esta realidad nos van a hablar estos dos profesionales que tenemos con nosotros, que vuelvo a reiterar el agradecimiento, porque sé lo difícil que es, primero, llegar hasta aquí, y segundo, pues tener un poquito, explicar qué es lo que están haciendo en un ámbito formativo. Tenemos en primer lugar a Fernando Sierra, que es CEO y fundador de la empresa Brainside Studios de videojuegos. Trabaja en el certificado de metodología de trabajo Scrum y ha trabajado, además de creador de videojuegos, en otras facetas. El videojuego es una faceta multidisciplinar y él ha trabajado en diferentes campos, como es el campo del diseño gráfico, como es el campo de webmaster, como es el campo también comercial. Importante difundir las creaciones que hacemos. Y su objetivo es crear un estudio de videojuegos para realidad virtual en España y que sea, por supuesto, competitivo a nivel mundial. Lógicamente, la globalización es imprescindible en este campo y en todos los de la comunicación. Y por otro lado tenemos a Josué Monchan, a mi izquierda. Escribe videojuegos desde hace ya más de 10 años, entonces tiene que haber escrito mucho. Vale, entró a formar parte de Péndulos Studios en diferentes sagas de esta empresa de Péndulos Studios, en Runaway, en Hollywood Monsters y Yesterday. Ha sido nominado para premios por partida doble, para la IMGA, fundamentalmente los temas de narrativa, en el año 2013 por Hollywood Monsters 2 y Yesterday, ambos de Péndulo Studios, y además ha ganado el premio de excelencia y storytelling en la Game Connection of San Francisco por Blues and Ballets. Luego nos explicará qué tiene que ver los colores con las balas, pero bueno. Cuando no escribe, localiza juegos al español, es decir, traslada al español juegos como Papers, Please, Shovel Knight, Leisure Suit Larry, God Will Be Watching, entre otros. Incluso se atreve a dar clases en diferentes universidades, incluida esta, además de la Politécnica de Valencia, creo recordar, ¿no? No, he estado allá, pero no dando charlas. Charlas o clases, ¿eh? También, pues eso es. En la UNAF también has estado, o sea que además tiene esa doble faceta didáctica y profesional. Bien. Pues una vez hecha la presentación, a mí lo que sí que me gustaría, como he iniciado la charla, es que esto sea realmente interactivo, y aunque lógicamente tengo una serie de baterías de preguntas preparadas, sería ideal incluso que después de cada pregunta y en función de lo que nos respondan los invitados, vosotros pudierais intervenir. No esperemos a un turno final de preguntas que se hace como un poco tedioso. Yo voy a hacer esta pregunta y tanto pienso la pregunta que al final no la hago, ¿no? O sea que, en primer lugar, yo creo que la pregunta matriz, nuclear, cualquiera de los dos podéis empezar, no hay orden aquí, no hay turno, podéis pisar, es cómo se organiza la idea de un videojuego y de una empresa que comercialice ese videojuego, es decir, cómo se crea un estudio independiente de videojuego. Bueno, pues yo empiezo, si te parece. Sí. Partiendo de la experiencia que tenemos nosotros, todo parte siempre de una idea, ¿no? de amigos, ¿no? En concreto, nosotros hicimos una especie de máster de videojuegos que se hizo en Sevilla, y bueno, en una de las prácticas pues se nos ponía la creación de un videojuego. Entonces, partiendo de una simple idea y de la reunión en principio de amigos, pues puede surgir la iniciativa de la creación tanto del videojuego como luego del grupo indie, ¿no? Es importante
tener las cosas muy claras, porque la creación o el diseño y desarrollo de videojuegos no siempre... Hay gente que un poco se equivoca al principio, no tiene nada que ver con jugar, ¿no? Sino es una cosa muy seria. Entonces, bueno, desde el planteamiento de la idea hasta la consolidación del equipo indie o del estudio, pues te vas dando cuenta. Y bueno, es un devenir. Prácticamente lo que se busca en un principio, que es la creación de la idea que tú tienes planteada, o el equipo, se va consolidando a nivel profesional y bueno, se va cerrando lo que es una producción. ¿Y eso? Si quieres podemos hacer tú de poli bueno y yo de poli malo. Bien. O sea, la idea es que se organiza como puede y mal, en general. La mayor parte de esas 500, 400, 500 empresas que hay en España son empresas deficitarias, creadas con el dinero del paro, o el que te deja papá, o lo que has ahorrado en otro trabajo. Sacas un juego, si tienes suerte te mantienes y puedes hacer un segundo, si no te vas a la calle. Entonces, ya hemos llegado a un momento que casi pasa como los matrimonios y los divorcios, ¿verdad? Que hay más divorcios que matrimonios al año. Estamos ahí, se está creando muchísimo empleo, es cierto, pero a la vez se está destruyendo muchísimo. A la vez, el empleo es muy inestable, bueno, no sé qué empleo es estable ahora, pero en los videojuegos quizás muchísimo más, por la rapidez a lo que cambia todo. Casi lo primero que nos hemos dicho con Fernando al conocernos es cuál fue la última vez que tu empresa estuvo a punto de morirse, ¿no? Porque eso es algo que nos sucede a cada momento. O sea, cada nuevo juego, cuando estamos llegando al final del desarrollo, hay un momento allá que parece que nos va a ir todo. Y sin embargo, bueno, más o menos vamos tirando. La mayor parte de la industria, por llamarlo, del videojuego español, es amateur. Realmente estamos de esas 500, 400 empresas, la mayor parte sería eso de cuando acabas los estudios de cine o de comunicación, te montas con 2 colegas más una productora para hacer un corto. Eso. Lo que pasa es que en videojuegos no tenemos la noción de corto y un juego puede ser lo mismo. O sea, un juego hecho con 5.000 euros en 3 semanas se vende en la misma tienda y puede tener la misma visibilidad que un juego hecho durante años con 400 personas. Entonces realmente mucho de lo que está pasando es eso. Estamos haciendo juegos muy pequeñitos que no salen, no tenemos un tejido industrial lo suficientemente potente, tenemos talento, tenemos desarrolladores, tenemos muchas ganas, tenemos mucha ilusión, nos falta crear un tejido industrial que no lo tenemos, igual que no lo tenemos en cine, pues y llevamos 100 años con él, pues imaginaos en videojuegos que hace muy poquito, ¿no? Pues vamos atrás de todo. Tampoco quiero ser tan negativo, quiero decir, yo llevo un tiempo, tú tienes una empresa que te has creado tú mismo con tus colegas y que estáis ahí y que salís adelante, y es posible hacerlo, pero sí que creo que se está vendiendo desde algunos puntos una situación de que estamos en una especie de edad de oro del videojuego en España, y eso no es cierto. O sea, sí que estamos mejor de lo que hemos estado nunca, casi, con esa salvedad que se dice a veces de los años 80, que hoy por cierto está... Si alguien lee un blog que se llama A Nivel Oculto, que va se dedica mucho al desarrollo independiente y en plan España, hoy justo han sacado un artículo en el que hablan de si realmente hubo esa edad de oro del videojuego español en los años 80 o si realmente es ahora esa edad de oro. Yo tampoco lo veo, porque en cuanto sales fuera ves que esos maravillosos juegos que estamos haciendo nosotros en España están haciendo... te vas a la India y tienen una industria potentísima, más que la nuestra, te vas a la República Checa y tienen juegos que se ven mucho más que los nuestros, te vas a muchos sitios que ni habías pensado en ellos, a Polonia, ¿no? Que tienen The Witcher, y fíjate lo que son, y tienen uno de los juegos más brutales que tengamos. Entonces sí que en España, los últimos Independent Game Awards, creo que se llaman, no hay ningún juego español, ninguno, y se supone que estamos, que yo sepa, en una edad de oro, con lo cual sí que... Bueno, ya he hecho de poli malo, entonces... Sí Muchas gracias, eso. Ahora compenso yo. Vale. ¿Levanta algún comentario de estas dos intervenciones? Wow. Venga, a por ellos. Sí, por favor, cualquiera de vosotros necesitaría un regidor. O el director que haga de regidor, o alguien que haga de regidor. Ahora sí. Habéis hablado de videojuegos indie, pero últimamente estamos viendo que muchas producciones que se denominan indie realmente llegan al nivel de una producción industrial de una empresa que no se denomina como indie. Entonces, la pregunta es, actualmente, ¿dónde está la frontera entre lo indie y lo no indie? Si la hay.
No Que la se ve. corta la respuesta. Esa pregunta nos la vamos haciendo nosotros desde hace bastante tiempo y tiene muy difícil respuesta. O sea, realmente ahora mismo nosotros no sabemos qué es una producción indie y qué no es. O sea, que es algo que crea mucha controversia, ese tipo de etiquetas, ¿no?, que empiezan a ponerse. Quizá la esencia de lo que es una producción indie puede ser eso, la primera producción inicial, ¿no?, de 5 amigos que tienen una idea y que intentan sacarla adelante con pocos medios y bueno, si tienen o no experiencia, pues depende, ¿no? Pero es difícil responder esa pregunta. La siguiente cuestión estaba por ahí ya. Necesita un micrófono. ¿Se oye? Sí. Vale. Quería preguntar por qué creéis que no existe ese tejido empresarial en España, porque si es algo más relacionado con el apoyo estatal o es porque hay mucha fragmentación de los estudios, porque sé que hay millones de estudios, miles como habéis dicho, en España y no hay, digamos, conexiones entre ellos. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual? La conexión sí está. De hecho, entre los indies, por llamarlo de alguna manera, sean o no sean indies, o lo seamos o no, es decir, la mayor parte de los indies son dependientes. La mayor parte estamos trabajando con dinero de fuera, con dinero de otra gente, eso nos hace dependientes completamente. Somos indies, por así decirlo, porque no dependemos de las más grandes, ni de Warner Bros, ni de Activision, ni de... Pero... Sí, no hay tejido industrial. Digo, si no hemos conseguido crear un tejido industrial para el cine en 100 y pico años, ¿por qué lo vamos a tener que haber creado en videojuegos en 4 días? Me refiero, por ejemplo, ¿el Estado no podría apoyar más el sector de los videojuegos? Fíjate lo que ha apoyado el cine y cómo estamos. Es decir, y ahora se supone que lo está apoyando, pero es que seguramente, como somos en este país, cuanto más lo apoyen, más nos lo cargaremos. O sea, y realmente, si nos fijamos, la mayor parte de los estudios de videojuegos no están pidiendo ese tipo de subvenciones que se están... Pues que además las subvenciones, ahora está comprobado que para que te den dinero tienes que tener dinero. No hay otra. Sí. Si tú quieres que te den una subvención, tienes que tener ya el dinero que pides. Con lo cual es todo muy lógico, todo muy obvio y maravilloso. Sirve mucho para que se cree ese tejido industrial. Sirve para que 4 sigan teniendo algo muy gordo y ya está. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sé. Pero yo digo, si no hemos conseguido tener industrias culturales en España, no veo por qué tendríamos que ser nosotros los primeros en hacer eso cuando todavía estamos consiguiendo no perder todo el dinero del paro, ¿verdad? Para poder hacer nuestro siguiente videojuego. No, la respuesta está muy en línea. Yo te voy a informar un poquito más el tema de los videojuegos depende del Ministerio de Industria y el Ministerio de Industria tiene una subsecretaría que se llama de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que dirige Víctor Calvo Sotelo, perdón. El año pasado sacó 2 convocatorias de videojuegos en el sentido de ayudar a empresas, unas de formación para que la gente estudiara temas de videojuegos, pagaba parte de una matrícula a determinados centros privados, y el otro era para empresas y meterse en proyectos. Pero como muy bien ha dicho Joshua, no sé si porque la pidió o no, es que tenía un matiz un tanto perverso, porque esa convocatoria era para, como él dice, para pedir dinero a gente que ya tiene dinero, es decir, o lo que es lo mismo, para proyectos grandes. Estamos hablando de empresas como Ilion, ¿no?, donde te hace un plan de 51, no te estamos hablando de dinero para empresas indies. A mí las etiquetas es cuando se dice una empresa es indie, es como cuando se dice que es un emprendedor es bueno, un empresario es un cabrón, ¿no? Entonces un indie es novedoso, buenísimo y todas estas cosas, y una empresa comercial, profesional es todo lo contrario. No, eso son etiquetas que no vienen al caso. Lo que sí que es cierto es que este año no ha habido convocatorias de videojuegos. A todos os aconsejo que os enganchéis a la página de la Asociación de Videojuegos, de Desarrolladores, Productores y de Software Interactivo, que es como se llama la Asociación de Videojuegos, porque sobre todo publican un libro blanco que te da bastante información acerca del sentido de los videojuegos. Y respecto al tema de los tejidos industriales, yo creo que Joshua ha dado el clavo, ¿no? Videojuego es un área de trabajo, pero como pueden ser otras, y como puede ser muy bien el cine, ¿no? O hay una asociación fuerte que realmente presione, funcione como un lobby en la administración,
o no va a sacar nada, y actualmente ese lobby no existe. Hubo una idea hace un par de años de crear ese lobby de videojuegos liderado por alguien que vosotros conocéis muy bien, que se llama Ignacio Pérez Dolcet, pero actualmente también la situación del país, ya sabéis que estamos en stand-by, ¿no? Que no estamos ni encendidos ni apagados, esa situación de... ¿Y tú estás viendo la tele? No, está en stand-by. ¿Y eso qué es? ¿Veo la tele? No la veo, está encendida, ¿no? Pero no está apagada, ¿no? Y entonces estamos ahí a la espera. Pero actualmente el futuro no es muy halagador del tema de videojuegos. No es muy halagador. Aunque hay un dato que nadie ha dicho, yo he estado deseando que lo dijeran, y que es muy curioso, porque España es diferente, porque somos los primeros jugadores en videojuegos de Europa. Y en cambio, a nivel de producción, nuestra producción europea es muy pequeña, es de apenas un 10%. O sea, es curioso cómo consumimos mucho videojuego pero desarrollamos poco. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito, a ver, hay más cosas aparte. Bueno, es que hay muchos temas, pero venga, la última de este turno, y seguimos. No sé si podéis hacer un poco de pitonisos en este sentido. En la pasada Madrid Games Week, la cantidad de estudios, desarrolladores independientes, en comparación con hace 3 años, era una barbaridad, era un crecimiento exponencial brutal. Curiosamente, yo cuando hablaba con ellos, cuando los entrevistaba, todos solían ser gente muy joven, cuyo plan era: voy a hacer este juego, y si con este juego puedo hacer el siguiente juego, bien, y si no, Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esta gente dentro de a lo mejor 5 años, cuando hayan sacado el juego y... O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Y además influye que son gente muy joven y que ninguno viene realmente de la parte del negocio o del marketing, sino que son todos: yo vengo de Bellas Artes, yo soy programador, yo soy diseñador, pero no tienen detrás un fuerte componente empresarial o industrial, sino que simplemente lo hacemos como hobby. De repente hemos visto el cielo abierto con toda esta corriente y me resulta muy llamativo por eso, pues el crecimiento exponencial, de que ahora todo el mundo puede hacerlo, y no sé si me preocupa o me interesa mucho saber dónde estaremos dentro de 5 años con toda esta gente. Bueno, yo te respondo. Yo creo que es fundamental, ¿no? Esto que está pasando, ¿no? Porque realmente ese tipo de iniciadores de videojuegos, ¿no? O de estudios indie, si no les va bien o en su recorrido encuentran dificultades, a nivel de perfiles, las empresas siempre buscan gente que hayan hecho sus propias producciones, ¿no? Entonces, seguramente si creamos un tejido importante dentro de este sector, pues tendrá mucha valía. O sea, serían la primera punta de lanza, ¿no? de los profesionales, de los futuros profesionales del mundo del videojuego. ¿Eso? Yo soy muy malo de pitonizo. O sea, cuando salió el iPad dije: esto es una tontería, y ahora no cago sin él, literalmente. Entonces prefiero no... Pero la pregunta me la hago, O sea, creo que... O sea, solo puedo contestar diciendo: qué buena pregunta. Bueno, pues yo sí voy a contestar algo. Madrid Games Week. Tenéis que tener en cuenta una serie de factores. Bueno, yo no soy pitonizo, porque aquí estamos en la universidad. Yo hago estudios de prospectiva. Entonces ocurre el fenómeno de Madrid Games Week. Es un fenómeno comercial, para empezar. Es decir, es una feria comercial, como es IFEMA, y como ahora dentro de 4 días va a ser Aula. Es decir, alguien gana negocio con el tema de los eventos. Ha puesto el kiosco, la gente va y le paga por el stand y alguien gana dinero, los que organizan la Madrid Games Week. Para el resto, hay que tener en cuenta que hay 3 grados de formación fundamentales en el tema de los videojuegos. Antes hablaba mi compañero Fernando de que había hecho un máster, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el primer nivel para la creación de videojuegos es el nivel de formación profesional, o técnico de grado superior de 3D, videojuegos, aplicaciones interactivas, que es como se llama. Esa gente es muy joven, muy joven. Son gente que está frisando los 18 o 20 años como mucho. Son gente que hace 2 años y que siempre al final presenta un videojuego como trabajo fin de curso a través de diferentes grupos. El Madrid Games Week sirve para que esos centros de formación, solo para daros un dato, en España hay aproximadamente una docena de centros de formación relacionados con los videojuegos de diferentes niveles, para que esa gente presente sus videojuegos, para que darse a conocer en el mundo de la industria y, quién sabe, para comercializarlos. Pero están muy poco preparados para el nivel de negocio, muy poco preparados, porque realmente lo que les enseñan allí son otras cosas. Luego tenemos el nivel de grado.
Tanto en la universidad pública como en la privada hay grados relacionados con el videojuego. Ahí ya están más formados, han pasado por el proceso de selectividad, son 3 años, e incluso ya hay dentro especializaciones. Por lo tanto, ahora hablaremos, por ejemplo, de los perfiles, que es un tema muy interesante. No todo el mundo que trabaja en los videojuegos trabaja exactamente haciendo lo mismo. Aquí tenemos a Joshua, que es especialista en narrativa, por ejemplo, pero hay otros que son especialistas exclusivamente, por ejemplo, en temas de render, que es una cosa de programación y es relacionado con los acabados o con el mapping, acabado con las texturas. O sea que no tiene nada que ver con la narrativa, y hay gente que dibuja muy bien, y hay gente que programa muy bien, es decir, que hay diferentes perfiles profesionales. Entonces en ese campo ahí sí, ahí ya hay incluso facultades, universidades que se meten más en el mundo de los negocios, es decir, cómo comercializar el producto. Y finalmente están los másters. Los másters esos suelen ser todavía muy especializados, es decir, tú vas a aprender, pero vas a aprender un negocio. Por lo tanto, hay un estallido, una explosión de titulaciones relacionadas con los videojuegos, que es lo que se refleja en el Madrid Games Week. Lo que bien dice Joshua, yo no soy adivino. ¿Qué pasará con esa gente? Esa gente muchas veces lo que presenta son trabajos de fin de curso, que lo tienen allí como un escaparate, pero que eso luego se convierta en negocio, para largo me lo fiáis, amigo Sancho. Entonces, ese es un poco actualmente el escenario del panorama, que es un poco como os dais cuenta de Pandemonium. Y hablando de perfiles, cuéntame en tu empresa, en Brainside, qué perfiles tenéis, qué perfiles precisan, si puedes, estamos en la universidad, si puedes clasificarlos, tabularlos, un poco decir cuáles son los grupos principales de perfiles. Bueno, pues en Brainside concretamente tenemos 2 perfiles de 3D Design y que son licenciados en Bellas Artes, y llevan el aspecto conceptual, tanto de concepto inicial como de creación 3D. Luego tenemos, podríamos ya llamarles especialistas en realidad virtual, porque llevan ya bastantes años trabajando con las diferentes herramientas y periféricos que nosotros utilizamos. Y bueno, también tenemos gente, un community manager, que nos lleva todo lo que es el apartado de comunicación, de creación de noticias en el blog y de un poco también incluso relación con los clientes. Y bueno, un perfil más de marketing, y bueno, normalmente ahora mismo el resto del equipo son todos especialistas en realidad virtual. Trabajan con herramientas como Unity o Unreal y bueno, con periféricos como Oculus Rift. Somos un grupo multidisciplinar, porque en los pequeños grupos es muy importante que un poco sí haya gente muy especializada en algo, pero luego todos tenemos que saber de todos un poco y dominar bien la situación, porque a la hora de crecer pues es bueno que todo el mundo conozca lo que está el equipo haciendo, ¿no? Y bueno, ahora mismo se abre también otro perfil muy importante que yo creo que puede tener cabida en lo que aquí se hace, que es en el vídeo 360, donde la realidad virtual pues bueno tiene una punta de lanza importante. Nosotros mezclamos lo que es vídeo 360 con interacción, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos cerquita la Facultad de Comunicación de Sevilla y vamos a proponer que nos envíen personas para especializarlo en ese sector que está empezando, ¿no? Puesto que la realidad virtual, lo interesante que trae es que abre ese espectro de plano, ¿no? Que estamos acostumbrados a mirar en el monitor, y ahora podemos mirar en 360 grados. Entonces, bueno, el perfil de vídeo de especialista en vídeo 360 es importante para nosotros. Muy bien. Eso, tú te dedicas a la narrativa y a muchas más cosas, pero en las empresas que has estado, en Péndulo, por ejemplo, un poco cómo están organizados los grupos por perfiles. Las empresas con las que he trabajado son más tradicionales en el sentido que lo vuestro, que está como muy en la punta de lanza de lo que está sucediendo ahora, que es la realidad virtual. Y es básicamente lo que casi siempre se ha pedido: muchísimo arte, por así decirlo, 2D y 3D, dependiendo del perfil del tipo de juegos que se quieren hacer, y muchísima programación. Y eso prácticamente casi siempre ha sido el 80% de la empresa. Más si tenemos en cuenta que la mayor parte de las empresas que hay en España son de 4 o 5 personas,
es lo que él decía, multidisciplinar, tienes que saber absolutamente de todo. Entonces, y es lógico también que esa gente sepa de todo, porque te vas enriqueciendo de lo que va haciendo el otro, y entonces pues un poquito de esto aprendes, un poquito del otro, pues yo qué sé, pues a la gente que nos dedicamos a la parte de narrativa se nos pide que sepamos scriptar, no siempre, pero sí que es bueno que sepamos, a la gente, un buen programador llega un momento en que es capaz de ayudar al diseñador de juego en las mecánicas, nos vamos como complementando todos, eso es muy bonito y realmente a mí es lo que me gusta. O sea, cuando he trabajado en algún proyecto un poco más grande, que yo estaba solo encerrado en mi parcelita, me ha aburrido muchísimo más, o sea, no, porque me encanta el hecho de poder estar aprendiendo de un montón de gente, ¿sabes? Y de estar hablando con el de sonido, con el animador, con el programador. Feedback continuo. Claro, y te van contando cómo afecta lo que tú has hecho, cómo afecta a todo el mundo y cómo cambia las relaciones entre todos, entonces bueno, aprendes muchísimo. O sea, me encanta. ¿Sabes? ¿Nos surge alguna pregunta, alguna sugerencia respecto a perfiles? ¿Encajamos la gente de comunicación aquí, no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿No? ¿Nos tenemos que cambiar? ¿Comunicación no? O sea, ¿se oye? Sí. Bueno, antes de echarnos a llorar, a mí me surge la duda, ¿no? De en estas empresas más pequeñas, al haber vamos, o sea, anti-especialización, porque es todo lo contrario, quizá no sea, no sé cómo lo veis, parte incluso de un problema el hecho de tener empresas tan pequeñas que enfoquen un abanico tan grande, ¿no? O sea, hemos visto que como las grandes ganan todo el sector, las pequeñas quizás al tener el programador que encargarse también de otras cuestiones no sea también ese parte del problema. O sea, la duda que me surge ahora. La falta de especialización es la pregunta, que la falta de especialización puede ser un problema a la hora de la creación o de la producción. Sí, también es un problema la hiperespecialización. O sea, tengo compañeros que han estado en Péndulo Studios durante años disfrutando muchísimo de su trabajo en un equipo de 10-12 personas, de repente se han ido a, no voy a decir qué empresa, pero una empresa muy grande que lleva 2 años haciendo exactamente el mismo juego y solo tienen que hacer actualizaciones de gatitos. Entonces se pasa 2 años dibujando gatitos, tipos de gatitos, y más gatitos y más gatitos, con un sueldazo. Una empresa que funciona de putísima madre, están muy especializados y eso hace que funcionen muy bien todos los procesos y se pueda ganar mucho dinero. Perfecto. A los 2 años esa persona está quemada. Hablaba hace poco con un tipo que era el que ponía las texturas de todas las ruedas que puedas ver en Wargaming, en World of Tanks. Hacía texturas de tanques, aviones, de las ruedas. Eso durante 2 años. Pues la especialización ayuda. A lo mejor a la industria sí, a las personas no lo sé. Porque entonces una industria que se supone que es cultural deja de ser para ti algo cultural y se convierte en algo de darle la manivela, algo absolutamente repetitivo. Yo no podría trabajar ahí y este chico lo tuvo muy claro y dijo: me vuelvo a Péndulo Studios donde no sé si voy a poder comer el mes que viene, ¿vale? Aquí estaba muy guay y teníamos un futbolín de 12 personas. Pero no sé, yo no creo que sea tan malo. O sea, hay juegos muy pequeñitos que pueden ganar mucho dinero. ¿Alguna cuestión más acerca de perfiles? ¿Tenemos lugar? La pregunta que yo he hecho no se ha contestado, ¿eh? ¿Tenemos lugar la gente de comunicación en esta facultad? Bueno, en esta facultad y en las 71 facultades de comunicación que hay en España, ¿eh? Que hay 71. ¿Habrá que buscarse algo para trabajar a los alumnos de comunicación? Sí. Yo quería hacer un... ¿se oye? ¿No? Sí. No. Vale. Estoy monopolizando el discurso, lo sé. Monopolizando. No. Quería preguntar por cómo está el sector del guión y la narrativa en los videojuegos, porque es algo que nunca se habla, o muy poco. Siempre estamos hablando de programación, diseño, arte, y quería saber cómo lo ven ese ámbito, porque creo que es un ámbito que da mucha vida a los juegos y puede hacer grandes productos a través de una narrativa potente. Entonces quería saber qué piensan de eso. Nah, es una mierda eso. Ay, no me mola, tío. Dame buenos gráficos y tal. Alta resolución. No, claro, obviamente. Lo que pasa que el problema es pensar que esa narrativa va a ser como la narrativa del cine. Ese es el gran problema que tenemos.
que nos creemos, y yo me creía cuando entré, yo había estudiado guión audiovisual y producción y llegué pensando, yo lo voy a petar aquí, claro, o sea, esto de los videojuegos, ¿qué es? Alarma, cuidado, flanco derecho, joder, eso me está costando mucho no decir tacos, me estoy conteniendo porque es que hablo muy mal. En cambio no tiene nada que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, podemos saltarnos absolutamente todas las normas de la narrativa tradicional y más de la narrativa audiovisual. No como queramos, pero sí nos las podemos saltar. O sea, el paradigma de los 3 actos, ¿verdad? Lo hemos estudiado todos aquí. En videojuegos lo utilizamos si queremos, cuando queremos y como queremos. ¿Por qué? Porque podemos hacer un videojuego que no tenga historia y que en cambio tenga una narrativa muy potente. Entonces, sí que es cierto, y cada vez hay una revolución en estos momentos, desde el año 2008 más o menos, desde 2008 sale Braid, más o menos, cuando la eclosión indie, una parte de eso, la narrativa, coge la narrativa y hace cosas muy potentes con ellas. Y realmente ahora, cada año salen 2 o 3 juegos que aportan muchísimo al lenguaje del videojuego y lo hacen desde la narrativa. El año pasado quizás Her Story o Undertale han sido juegos que con una propuesta técnica mínima han aportado muchísimo desde la narrativa, pero si lo piensas dices que Undertale, por ejemplo, o sea, alguien que sepa de cine te va a decir que eso es una porquería, porque desde ese punto de vista del audiovisual tradicional, y hablo como audiovisual tradicional de cine y televisión, no se sostiene, porque tiene unas normas completamente nuevas. Sí se puede aportar mucho a los videojuegos desde la narrativa, pero no desde la narrativa tradicional. O sea, sí podemos, pero dándole la mismísima importancia a Robert McKee que a Aristóteles. Yo quería responder a la pregunta de Hipólito. Yo creo que sí que tiene cabida en las facultades de comunicación. Lo que pasa es que no se apoya nada. O sea, el videojuego ahora mismo es la mayor industria cultural, lo están diciendo continuamente. Es que ya no lo decimos nosotros, lo dice todo el mundo. Y sin embargo, en esta facultad, mira que se dan cosas de asignaturas que pueden meter asignaturas optativas, yo qué sé, que hay cosas útiles aplicadas al periodismo, a la publicidad, pero que creo que solo hay una asignatura o había que era narrativa hipermedia, pero que se daba muy por encima y entonces es que no se da nada de videojuegos, por ejemplo, en esta facultad. Y a lo mejor tienes asignaturas que es como comunicación política, relaciones internacionales, cosas así, y dices, vale, muy bien, que está muy bien para apoyar, pero que no haya nada de videojuegos. O sea, y yo siempre me lo he preguntado desde que empecé, porque a mí siempre me ha interesado, pero quería hacer comunicación, también me gusta el cine, pero que no haya nada de nada, o sea, claro que tiene cabida. Y muchísima gente que entra en las facultades de comunicación es una forma también de evitar esa especialización de relacionar el videojuego estrictamente con el arte o con programar, ¿no? Yo creo que tiene cabida muchas cosas y aquí hay mucha gente que estoy seguro que quiere dedicarse a los videojuegos. Lo que pasa es que yo creo que desde las universidades tienen que lanzar eso y van muy atrasados, van muy respecto a la actualidad, vamos. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna intervención más? Y pasamos al siguiente bloque. Bueno, yo quiero, un poco en la línea suya, quiero decir que los comunicadores sí que pintamos mucho en los videojuegos y se me ocurren 3 ejemplos, además uno de ellos muy actuales. Life is Strange, el videojuego de The Walking Dead, y Firewatch, es más reciente pero seguro que lo conocéis. Sí. ¿Qué son esos 3 juegos en esencia? Esos 3 juegos en esencia son una historia, la construcción de sus personajes y una planificación en sentido cinematográfico bastante trabajada. ¿Quién sabe hacer eso? Pues los comunicadores. Obviamente un programador puede tener nociones de planificación o de guión, pero quien más sabe hacer eso es un comunicador. No sé si vosotros pensáis en esa línea, porque vuestros juegos igual no han entrado tan profundamente en la historia. Confirmádmelo si es así, si no, pues también. No, yo por suerte los juegos en los que he trabajado sí tenían historia, pero si no, no hubiese entrado yo. Claro. Pero sí, o sea, obviamente, pero es que todo cabe en el videojuego, absolutamente. La Gesamtkunstwerk en estos momentos es el videojuego. No sabemos lo que será dentro de 20 años, inventarán otra cosa que no tendrá nada que ver. En estos momentos cabe absolutamente todo y obviamente cabe lo que dices. A la vez tenemos Tetris y a la vez tenemos FIFA, donde no, en principio no se necesita nadie de comunicación. Sí que está bien, obviamente, tener el perfil para cada juego, aquello que necesitas. Ahora estoy en un videojuego en el que se ha contratado a una diseñadora de moda para hacer el vestuario de la gente y se ha contratado a un guionista ganador de un Goya para que complementemos nuestro trabajo. Soy yo más la parte más jugable, el partes más tradicionales, por así decirlo, dentro de la narrativa del videojuego.
se ha contratado a un decorador de interiores que no tiene ni puta idea de videojuegos. Entonces, obviamente, si cabe ese tipo de gente que a priori parece que está tan lejos, ¿cómo no va a caber la de comunicación? El problema también es que hasta ahora la gente que se ha dedicado a lo que podría ser más la faceta de comunicación era gente que no venía de allá, porque es lo que casi todo lo que ha pasado con el videojuego, todo lo que no era programación ni arte, lo hacía alguien de programación o alguien de arte. O sea, hasta que yo entré en Péndulo Studios y entré porque realmente ya no daban más de sí, programaban las pantallas durante el día, y por la noche cada uno de los programadores se llevaba eso a su casa para escribir los diálogos. Entonces, pero es que lo hemos hecho así durante muchísimo tiempo. Obviamente se está profesionalizando, cada vez se ve gente que controla más de narrativa dedicándose a estas cosas, y no narrativa, o sea, incluso en la parte más de comercialización del videojuego, todo el PR, todo el marketing, obviamente la gente de comunicación tiene mucho que decir allá. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahora lo hemos ido haciendo en los equipos pequeños, pues los mismos. Pues tú haces esto, vosotros ya tenéis gente de marketing y de PR, pero hay muchas empresas que no pueden permitírselo. Yo por un poco puntualizar, es verdad que hay poco apoyo, pero nosotros tenemos un ejemplo dentro de allí en Sevilla, en la Facultad de Comunicación, también falta un poco de iniciativa, ¿no? O noto que falta un poco de iniciativa. Tenemos un grupo que salió de unos eventos que realizó la facultad, que se puso en contacto con nosotros porque tenían un proyecto en el cual pues imitaban a los libros que había antiguamente, donde tú podías decidir, ¿no? A qué página ir para continuar con la aventura. Entonces ellos nos mandaron un correo y buscando la oportunidad de desmarcarse un poquito con un producto que utilizase la realidad virtual. O sea, utilizaban un producto importante en lo que es el guión y la realidad virtual para despuntar un poquito, ¿no? O tener más visibilidad. Entonces yo pienso también que bueno, la iniciativa es algo importante, ¿no? Dentro de esta industria, es verdad que para que se consolide el sector pues hace falta mucha inversión, que es lo que aquí todavía no hay, tanto pública como privada. Pero luego está esa iniciativa que se está viendo durante todos estos años, que está ayudando a que se vaya consolidando poco a poco un sector tan importante, porque recordemos que en España hay una crisis importante o venimos de una crisis, y como no sea con este tipo de sectores donde el ocio es tan importante, no sé, yo tampoco sé por dónde podemos escaparnos, ¿no? Es que la misma motivación de querer dedicarse a videojuegos en este país es carísima. O sea, alguien quiere dedicarse a videojuegos, pero se encuentra que los másteres son carísimos, o querer hacer, hay un grado de videojuegos y tal, pero ahí a lo mejor está demasiado que tienes que dar de todo y tal. O sea, me refiero a que no está bien subvencionado, y estoy seguro que hay muchísima gente que quiere dar su granito de arena y dedicarse a los videojuegos, pero ya tiene esa motivación, lo que pasa es que económicamente es incapaz de poder dedicarse a ello. Y bueno, sí, hay mucha gente y hace proyectos y tal, y lo estudia, y si sirviera, pero es que muchas veces ni sirve, como os ha comentado antes. Así que habría que trabajar en ello, pero yo creo que, bueno, como has dicho tú, yo creo que ahora hay mucha más iniciativa por parte de la gente, y más iniciativa que cultivaremos organizando eventos y todo, así que yo creo que en ese sentido el pronóstico puede ser positivo, pero tiene que estar más subvencionado y apoyado, yo creo, porque es que se ve. Gracias. Pasamos a otro bloque, además ligado a lo que habéis dicho. El concepto de videojuegos, yo tuve un rifirrafe hablando de videojuegos con un tótem de la comunicación que se llama Romain Gubert, ¿no? Obviamente Romain Gubert hablaba pestes de los videojuegos, hacía la similitud de videojuego igual a shooter, solo existía ese videojuego para él, que eran agresivos y que era todo lo contrario de la narrativa tradicional y, por supuesto, de los estudios audiovisuales pertinentes para un licenciado, en aquella época licenciado, actualmente graduado. Y yo defendía que ya la palabra videojuego en sí era bastante peyorativa, y esto da enlace a la pregunta.
Porque el concepto de videojuego no es exclusivamente al campo de los juegos. También se puede aplicar el concepto de gaming, en inglés suena mejor y además es más amplio, al concepto del mundo de la empresa, el concepto de gamificación, el concepto del mundo educativo. Entonces, mi pregunta va por este lado, ¿no? ¿Os habéis planteado en vuestras empresas o habéis tenido contacto con proyectos no solo relacionados al mundo del entertainment, sino también a otros sectores donde el videojuego pudiera aplicarse de una forma lógicamente productiva, rentable, eficiente? Hombre, nosotros, por ejemplo, en la fase en la que estamos actualmente, con el tema de la realidad virtual, sí hemos tocado otros aspectos que sí pueden estar unidos al videojuego. Además, tuvimos que, después de estudiar lo que es el fenómeno de la realidad virtual, menos mal que nos dimos cuenta de cuál era la primera palanca, ¿no?, que iba a activar este sector, este nuevo sector. Entonces, bueno, sí derivamos a productos que iban enfocados a marcas, donde se trabajaba un poco en la gamificación. Entonces, todo lo que en videojuegos es que se ha abierto mucho, a muchos sectores. O sea, no tiene que ver solo con ese FPS o con ese título en primera persona, ¿no? Sino que tiene que ver con un poco la visión que bueno, estamos teniendo la gente que va creciendo con el fenómeno videojuego, ¿no? Yo he crecido con el fenómeno y poco a poco hay gente más madura que bueno, busca en todo tipo de productos esa gamificación. ¿Has tenido contacto con algún otro sector que no sea exclusivamente el del entretenimiento, el de la plataforma de videojuegos? A mí me cuesta ver el videojuego como mero entretenimiento. Creo que no existe el mero entretenimiento porque todo lleva un discurso detrás que nos está haciendo plantear cosas, ¿no? O sea, hablaba una compañera de As Games, que es una asociación, un colectivo de gente que usamos el videojuego como motor de cambio. Está aquí también Malco como representante de As Games, de todos puntos, desde el punto de vista pedagógico, académico, social, activista. No sé de dónde venía. O sea, usamos el videojuego para muchísimas cosas porque sabemos que el videojuego es muchas cosas. O sea, el juego en sí es muchísimas cosas. Aprendemos mediante el juego. O sea, nos mordemos de niños y nos pegamos jugando porque eso nos hace aprender. Entonces, eso mismo se puede hacer con cualquier tipo de videojuego y podemos comunicar y podemos dar todo tipo de mensajes dentro de un videojuego. Del videojuego más idiota que queramos nos está transmitiendo unos valores con sus simples mecánicas de juego. El hecho de que en Zelda, no me acuerdo cuál fue, el que salió justo después del 11S, a partir de ese momento cambiaron al malo y le pusieron la piel más oscura y arabescos en las togas. Pues bueno, hay gamificación de qué, o sea, es gamificación de la política, la gamificación del racismo, realmente. O sea, se está utilizando el videojuego para absolutamente todo, para lo bueno y para lo malo. Me da muchísimo miedo la palabra gamificación, porque el 90% es vamos a ponerle puntos y recompensas a algo. Puntos y recompensas externos, que no valores realmente lo que estás haciendo, sino por los puntos que te van a dar. Y sobre todo cuando se hace en educación me da un miedo horrible, porque la educación ya se basa en notas normalmente, y ahora te vamos a poner otras más con un personajito que vas a llegar a nivel 40 y tal. O sea, me parece que es perder muchísimo el tiempo, cuando el videojuego puede ofrecer muchísimas cosas más que no tienen que ver con puntos ni con recompensas, simplemente con divertirse con lo que estás haciendo, para empezar, ¿sabes? Pues para ponerte dentro de un mundo ludoficcional en el que puedas divertir y ser tú y ser otro y aprender y darle la vuelta a las cosas y romperle tu cerebro con un tipo de sistemas que tienes que entender y dominar, que básicamente eso es lo que es un juego, un videojuego. O sea, jugar a disfrazarse, pero eso es maravilloso. O sea, y ahí es donde tenemos que estar. No creo tanto en el hecho de vamos a ponerle puntos a esto y el jugador que más... No sé si os habéis enterado de lo que están haciendo en China ahora, de un sistema que acaba de empezar en el que está gamificada completamente toda la sociedad. Si tú te compras si vas a un concierto del partido, ganas puntos, y si te compras unos mangas japoneses, pierdes puntos. Entonces, pero si yo hablo con él, que tiene menos puntos que yo, a mí me puede bajar mi puntuación también. Y esa puntuación me sirve luego para pedir crédito en los bancos. O sea, eso me da un miedo horrible, y es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de gamificación, normalmente vamos a eso. No quiero decir que sea mala, sino que se está usando muy mal. Entonces me da un miedo horrible. He estado a punto de entrar en un par de proyectos y al final me ha acojonado muchísimo. No tengo... Pero luego sí he estado en proyectos que usaban el videojuego para comunicar cosas. Un videojuego para Save the Children, en el que lo que intentábamos es que mientras estaba divirtiendo el niño, aprendiese, sin darse cuenta, que tiene unos derechos y que si alguien se los toca, puede reaccionar a ello y que tiene gente que le va a proteger.
Eso sí me parece precioso. O sea, estaba el videojuego y por detrás estaba ese mensaje, ¿no? No íbamos tanto a los puntos y a las tonterías. Me he alargado un montón, lo siento. No, para nada. Aplicaciones de los videojuegos, además de la plataforma en Blu-ray de Sony. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo aplicarlos al mundo de la enseñanza, a la formación, al mundo de los videojuegos? ¿Alguna idea de aplicaciones? O sea, yo más que responder, que me gustaría que ampliases un poco el Más. Sí, Si no he callado, lo siento. Sí, porque me ha llamado la atención, o sea, en la plataforma que has mencionado, no me quedo con el nombre, me ha llamado mucho la atención, entonces si podrías ampliarlo más, porque creo que tampoco es casual, ¿no?, que las industrias de videojuego, porque el videojuego en sí no es un producto que tú lo dejas en una casa y ya está, ¿no? Es un producto que lanza un mensaje, es un producto que pues hemos visto determinados videojuegos que dejan la imagen de la mujer pues a un nivel bastante bajo, ¿no? Entonces, sí, es imagen, es creación es creación de contenido, ¿no? Y creación de realidades. Entonces me ha llamado mucho la atención y me gustaría que lo ampliases un poco, a qué os dedicáis, cómo lo enfocáis. Porque tienen unas connotaciones y puede tener un uso brutal eso, vale, de hecho. Voy a ir rápido para que no parezca que estoy haciendo publicidad de lo que hacemos. Precisamente somos una asociación sin ánimo de lucro que no pretende sacarle pasta a esto. Nacimos hace 10 años en la Facultad de Bellas Artes de aquí de la Complu, simplemente para intentar unir videojuegos y arte de alguna manera. Eso fue creciendo y al final se ha convertido en una plataforma que básicamente lo que intenta hacer es usar el videojuego como un motor de cambio. Por dar el mensaje más amplio, que seguramente no es nada bueno. Entonces tiene una sección de pedagogía, o sea, hay unos talleres, un tipo de metodología de pedagogía con niños a partir de videojuegos, tecnología, robótica y arte. No a partir de puntos, no es gamificación, es simplemente que aprendas tú jugando con tus propios proyectos, que hagas tus propios videojuegos, que hagas tus propios robots, que es como si quieres hacer un monopatín, también te dejamos. Tenemos otra parte que está enfocada más al estudio académico de los videojuegos. La primera revista académica de videojuegos en España se hizo aquí, de hecho está por ahí fuera espiándonos el editor de la revista. Y también pionero y también salido de por aquí, una profesora de aquí, Mar Marcos, forma parte del comité científico, junto a Gonzalo Frasca, que es pues uno de los grandes popes del estudio académico de los videojuegos. Entonces intentamos hacer un poco de todo. En estos momentos se ha creado también un taller para la creación de videojuegos ciudadanos videojuegos radicales ciudadanos, para intentar cambiar a partir del videojuego en Barcelona. Y bueno, estamos haciendo un poquito de todo. Estamos aquí, estamos en México. Yo no hago nada realmente, yo solo hablo de tanto en tanto y digo alguna tontería, pero los que hacen son un montón de gente. En Málaga, en Valencia, en Madrid, en Barcelona y en Ciudad de México en estos momentos. Sí. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante ahora mismo en el mundo del videojuego, lo que se está viendo mucho es que el jugador de videojuegos siempre ha sido un usuario activo, pero cada vez más, o sea, ha pasado de una posición pasiva a que ahora a lo mejor en muchos videojuegos indie lo que tiene el jugador es la oportunidad de desarrollar su propio discurso, su propia historia, con mucha más creatividad que antes. Entonces, más que el creador que le lleve por el camino que le quiere llevar, que es lo que pasa en muchas artes, bueno, en el cine y tal, yo creo que ahora mismo el usuario tiene un papel mucho más activo y yo creo que también es importante porque ejercita otras facultades que nosotros tenemos y yo creo que en eso también hay mucho futuro. Bueno, por ejemplo, se ha convertido en una institución, no sé si para bien o para mal, Minecraft, porque a mí me gusta el juego, lo que pasa es que tengo sentimientos encontrados con toda la masa de gente que a lo mejor ha ido seguido por los youtubers y tal, pero realmente coges Minecraft y es un ejemplo muy positivo de este papel del usuario activo en el mundo de los videojuegos, de creación total. Yo creo que es muy bonito que un creador de videojuegos pueda brindar la oportunidad al usuario de hacer una creación total, porque creo que
así se está cultivando futuros creadores de videojuegos también, y tiene una labor muy importante. Videojuegos que en el futuro producirán nuevos creadores de videojuegos que seguro que tienen ideas estupendas. Gracias. Está sobre la mesa, aunque no exista mesa, gracias a Dios aquí, que estamos pasando ya a analizar los videojuegos desde un punto de vista teórico. Ha entrado en la última intervención de Joshua la labor del análisis, la labor del teórico, la labor de gente que no está implicada profesionalmente en la creación del videojuego, en su distribución y difusión, pero que la analiza, ¿no? Entramos en el mundo académico, en el mundo universitario. ¿Vosotros qué pensáis? Si leéis publicaciones en este sentido, si lo veis conveniente, si no lo veis conveniente, si os da tiempo a analizar o pensar lo que estáis haciendo, es decir, esa implicación desde un punto de vista más analítico de lo que hay en el mercado, ¿cómo lo veis los profesionales? A ver, yo viniendo de los inicios del videojuego, donde la micromanía, la famosa micromanía, sí, la utilizábamos para informarnos o dejar de leernos el manual, ¿no? Del videojuego, y prácticamente nos hacía decidir si comprarlo o no, o simplemente nos divertía leerla. Ahora, con lo que son estas publicaciones ya a nivel digital, sí son muy importantes, y yo creo que marcan el devenir de toda la industria. Es verdad que quizás con los planteamientos de juegos que están viniendo normalmente ahora, donde al jugador se le da esa libertad de poder crear sus propios mundos, hay veces que el jugador lo que quiere es no tener casi información del videojuego y explorarlo, ¿no? Pero van a ser muy importantes, y lo son, y de hecho el tema de la comunicación dentro del videojuego siempre ha marcado si el videojuego al final llega a éxito o no, ¿no? Aunque cada vez los jugadores ya, como he dicho antes, son más maduros y son capaces de diferenciar, son capaces de decidir si el videojuego les ha llegado o no sin tener que leer nada, ¿no? ¿Cuál es tu idea acerca del análisis de un videojuego desde un punto de vista más académico y destriparle de si realmente tiene una serie de connotaciones, aunque lógicamente todas las imágenes que aparecen en la pantalla tienen unas connotaciones? Cuando está Jorge Javier Vázquez en la pantalla o Ana Igartiburu, hay también unas connotaciones claras. Hay un problema ahora, que es que los desarrolladores en general despreciamos a la academia. Entonces, y eso es un problema gordo. ¿Por qué? Porque la mayor parte somos gente que nos hemos formado nosotros mismos o que hemos estudiado otras cosas muy prácticas, cosas, pues antes hablaba con algunos de vosotros que hace 10 años cuando yo empecé la mayor parte de los programadores y de la gente de arte obviamente no habían estudiado nada de videojuegos, y no habían estudiado muchísimos ni siquiera en una facultad, sino que habían hecho un curso aquí o allá porque era lo que más se acercaba a lo que les apetecía hacer, que era videojuegos, y entonces a partir de ahí ellos aprendían lo otro, con lo cual sí hay una ignorancia. Tenemos una ignorancia fuerte con respecto a lo que la academia nos puede ofrecer. Y nos puede ofrecer muchísimo. De hecho, estoy seguro que en estos momentos los planteamientos que se está haciendo la academia sobre los videojuegos podrían ayudarnos a cambiar qué tipo de videojuegos estamos haciendo. Porque están reflexionando a partir de lo que hicimos el año pasado, y con ello nos están mostrando a dónde podríamos llegar el año que viene. En cambio, nosotros estamos como con las cosas estas del burro adelante y no lo vemos. Por eso quizás también, y vuelvo a hacer publicidad de Asgame, o sea, nos metimos el hecho de vamos a intentar unir academia y desarrollo. Entonces, incluso con proyectos que a la vez estamos desarrollando el proyecto y a la vez está desarrollando todo el aparato teórico a la vez. O sea, como una experiencia nueva. O sea, estamos haciendo el producto y estamos haciendo todo un análisis sobre la creación de ese producto, ¿sabes? Sobre cómo se va creando ese producto. Pero nos va a costar. O sea, yo ya digo, estando dentro de las Games, que es un lugar donde hay muchísimo perfil académico. Sois mucha la gente que venís o que estáis o que os movéis en el ámbito más académico, y luego estamos unos cuantos que estamos más en el ámbito de la industria. Incluso ahí, que se supone que hemos creado un espacio común para estar a gusto todos, nos peleamos muchísimo, ¿sabes? Porque es cierto, o sea, cada uno ve una parte y cada uno valora una parte, y nos es muy difícil valorar la otra, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sí que vamos a aprender muchísimo de eso, y llegará un momento en que la academia ayude muchísimo. O sea, el estudio teórico sobre el videojuego va a ayudar muchísimo. De hecho, ya está pasando. En estos momentos tenemos los estudios teóricos por un lado,
que se los lee la parte adelantado, de la parte del periodismo, aquella que va más a hacer un periodismo cultural y menos de micromanía, menos de voy a informarte qué es lo que va a salir la semana que viene y cuántos polígonos mueve esto, sino a intentar hablarte un poquito de cuáles son las tendencias que estamos, cómo afecta esto culturalmente, intentar relacionártelo con novela, intentar relacionártelo con cualquier otro tipo de movimiento, con lo que está pasando en el mundo. Esa gente está bebiendo de la academia y de esa gente sí bebemos los desarrolladores, porque con eso sí tenemos contacto. Están haciendo un puente precioso. No sé si conocéis un proyecto que se llama Deus Ex Machina, uno de los mejores blogs de videojuegos que hay en España, que además en estos momentos están los pobres pidiendo dinero para no morirse, así que también hago publicidad de ellos. Pues estos están justo ahí, están justo en ese sitio. Se leen todo el aparato crítico que aparece, que se genera desde las universidades. Joder, ahora que lo pienso, si de aquí salió Susana Tosca. Bueno, de aquí salió por patas, porque en esos momentos en España nadie quería, aquí le era imposible hacer nada, entonces fue que está en el IT de Copenhague, donde fundó Game Studies, o sea que es la primera revista europea sobre estudios académicos sobre videojuegos, con Spenarset, con Jesper Juhl, con Marcus Skelligen, con los grandes nombrazos, digamos, europeos del estudio de videojuegos. Y bueno, pues esta chica salió de aquí, o sea, salió de la Facultad de Comunicación de aquí. La pena es que, como siempre, estamos ahí detrás de todo, ¿sabes? Y de lo que se está sucediendo en Europa y en otros sitios, y nos cuesta mucho darnos cuenta de las cosas, pero ahora sí que empieza a haber un ecosistema para que alguien que quiere teorizar sobre videojuegos pueda hacerlo y pueda tener un espacio, creo. Tampoco estoy muy seguro. A ver lo que dice el público. ¿Algún comentario a este respecto? Yo. Ahí, no. Aquí, por ahí. ¿Alguien está haciendo tesis doctoral sobre videojuegos? Sí, pero que hable. Pero que hable. No, quería decir que ese desprecio hacia la academia, yo personalmente no lo noto tanto, y aquí me doy un poco por aludido porque colaboro tanto en Indiorama como en Deus Ex Machina. Vale. Y sí que es cierto que hay muchos creadores españoles, por eso con los que yo trato principalmente, que casi que acuden en cierto sentido hacia la teoría para incluso informarse, aunque aparten del autoaprendizaje, para saber cómo hacen las cosas que hacen, en el sentido de, nunca me lo había planteado desde ese punto de vista, y también por alusiones y por el motobombo, el 8 de abril yo voy a Murcia a dar una charla sobre aspectos puramente teóricos que yo he analizado el videojuego, y un amigo que es programador y que nunca se había parado a pensar, yo le estoy hablando con él y me dijo, ostras, sí, o sea, no nos hemos parado porque yo soy programador, yo me paso el día viendo código y tecleando, y ahora que sale todo esto repentinamente, Deus Ex Machina, e incluso publicaciones americanas como Gamasutra, que es inabarcable, y eso a la vez también está ayudando mucho a gente que nunca se había parado a pensar en videojuegos en ese sentido, y salen videojuegos que no se habían planteado nunca antes, por propuestas muy intimistas o lo que sea, que a mí personalmente me fascinan, y creo que parten principalmente de esa base teórica y de que por fin se está analizando el videojuego desde un punto de vista no solo de programación quizás puramente, sino sociológico, cultural, de historia del arte incluso, semiótico, y no sé si ese desprecio realmente existe, pero lo que yo conozco personalmente o lo ocultan muy bien. Seguramente los que te desprecian no te lo dirán a la cara. Claro, o lo ocultan muy bien, pero yo noto que al menos hay una intención ya de parte de... Es decir, la mayor parte de los desarrolladores españoles no lee Indiorama o Deus Ex Machina. O sea, eso está claro. Lo leen unos poquitos y esto está muy guay. Además, lo que decía antes, sois el nexo de unión entre la academia y el desarrollo. O sea, estáis cumpliendo una labor importantísima. Y creo que por eso sí que hay un grupito de desarrolladores que somos muy fieles al tipo de cosas que hacéis, y que nos cabreamos con vosotros cuando nos gustan las cosas, pero porque precisamente creemos que es importante. Creo que el grueso no escucha eso, y mucho menos a la academia. Y cuando, o sea, estamos hartos de ver en foros de repente a Chico Nuclear, Víctor Martínez de Anait, una de las mejores plumas de videojuegos de España, se pone a analizar de forma más o menos seria, pero periodística, o sea, no académica, periodística, un videojuego, y usa 4 palabras esdrújulas de 5 sílabas, y los comentarios que tiene abajo, y estamos hablando de Anait, que es donde están, digamos, todos los hipsters, ¿verdad?, del videojuego español, se cagan en él porque, ¿de qué vas, tío? ¿De qué tonterías estás diciendo? O sea, me acuerdo cuando John Tones habló de la narrativa de Tetris, se le cagó todo el mundo, pero ¿qué gilipolleces estás diciendo? ¿Sabes?
los videojuegos son de matar. Es un poco lo que decía Roma Gubern. Hace muy poquito Robert McKee, el gran Pope, decía que, o sea, preguntado por Richard Hauser III, que es un guionista de Microsoft, le preguntó algo sobre narrativa de videojuegos y el otro dijo, esto no, qué tonterías me estás hablando de los jueguecitos estos, ¿no? Entonces, lo despreció. ¿Sobre qué estás haciendo la tesis? No, yo no estoy haciendo tesis. Era otro compañero. Bueno, sí, yo estoy haciendo la tesis sobre el usuario y su papel activo, como he comentado antes, para construir discursos narrativos a partir del videojuego y cómo el creador de videojuegos pues crea una obra de arte, pero que en realidad está inacabada. Luego el usuario forma parte para completar esa obra de arte. Pero yo también quería decir y dar un poco de autobombo que en abril queremos hacer también unas jornadas aquí, una primera jornada de traslación del lenguaje de cine al lenguaje de videojuegos, como esta es una facultad de cine, también de comunicación, y luego seguir con otras jornadas para hablar del videojuego, con Arts Games aquí y la facultad. No, y era eso. Y también, hablando del academicismo, hace 2 años también aquí desde la asociación Enfocando, que estamos aquí, yo organicé un taller de narrativa de videojuegos en el que colaboró también Josué, que ahí de hecho cuando conocí a Arts Games, que me sirvió para eso y para mucho más. Entonces estuvo muy bien porque estuvimos así 2 meses, realizamos pues con un grupo de alumnos y tal, y dio para mucho debate la narrativa de videojuegos. Y creo que más que por lo que a lo mejor explicamos de narrativa de videojuegos y tal, sirvió sobre todo para lo que decía la gente, porque en realidad narrativa de videojuegos no es algo que tenga unas bases teóricas que estén muy desarrolladas por el momento. Lo más importante es, como también hablo en la tesis, es que los mismos que participan en esos debates sobre narrativa de videojuegos constantemente están dando un feedback para alimentarlo y alimentar la teoría. Así que yo creo que, como se ha dicho ya antes, que va muy de la mano y que es necesaria ambas partes, o sea, no solo el academicismo, sino los que leen, los que participan. Por eso es importante organizar cosas como estas y como que seguiremos organizando. Gracias por la intervención. Ha salido Micromanía, que es el vademecum de los videojuegos. ¿Hasta qué punto, y tú lo has dicho al inicio de la charla, hasta qué punto es importante el dar a conocer, el comercializar, el difundir, el publicar lo que se está haciendo para que ese videojuego lo conozca la gente ante esta playa de videojuegos que hay? Tienes hasta un community manager, es decir, que habría aquí un perfil claramente de publicidad, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante la fase esa de dar a conocer dentro de la industria del videojuego? Bueno, no olvidemos que la industria o el sector se basa en las ventas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, dentro de cualquier empresa de videojuegos es fundamental que haya un perfil como este, porque es que si no conocen tu videojuego o si no conocen tu creación, no la compra nadie. Entonces, bueno, yo creo que el perfil es muy necesario y nosotros lo incorporamos desde el principio. De hecho, uno de los socios de la empresa, de Brains Iniciales, era un comunicador y lo teníamos claro, porque partiendo de la base de que tenemos que vender el videojuego, que no se hacen videojuegos porque nos guste, o sea, si nos gusta hacer el videojuego, pero que si no lo vendemos no es viable la empresa. Entonces, bueno, este perfil es importantísimo en todas las empresas que facturan y todas las empresas que se dedican a la creación y la difusión de videojuegos mantienen un puesto como normalmente mantienen un puesto como este. Eso es. Sí, es que no hay... Los canales para dar a conocer tu videojuego, las diferentes plataformas, los diferentes foros, eventos, revistas, un poco de información general acerca de lo que es el marketing del videojuego. Es que es en todas partes realmente donde tienes que estar, porque tienes que tener tu blog de desarrollo y una buena comunidad de usuarios que te vas creando, meterte en los foros de media vida, es que es absolutamente de todas partes. Y de hecho cada vez lo menos importante es aparecer en prensa. A mí en estos momentos yo no quiero que me saque Meristation. Yo quiero que Enrique García, redactor de Meristation, ponga un tuit personal diciendo que le ha gustado mi juego. Porque
A Medistation, ¿quién se la cree? O sea, ¿quién se crea una empresa? Ya no la creemos nada, y Medistation es una empresa, pero las personas sí. Entonces, cuando de repente... O sea, es que tenemos que intentar abarcarlo absolutamente todo y sobre todo llegar a las personas, llegar a esos influenciadores, que se ha puesto muy de moda eso, que tanto si es un youtuber, como si es un mentor de Steam, como si es un... O sea, da igual donde esté la persona, como... Ir a esa gente y decirle, oye, yo tengo este jueguecito aquí. O sea, las redes sociales es donde hay que poner el acento. No, porque, bueno, sí, YouTube es una red social también, sí, pero no es tanto por el hecho de la comunidad que se crea en YouTube como el hecho de que va a haber un tipo que va a sacar un vídeo de tu juego y lo van a ver, yo qué sé, 50.000, 100.000, 1.000.000 de personas en 2 días. Entonces eso, sí, pero no solo redes sociales, sino también tu propio... Visibilizar los procesos de creación es importantísimo, porque hay toda una red de gente que quiere aprender sobre videojuegos, que va a ver lo que estás haciendo, va a aprender de ello, va a estar agradecido, se va a hacer eco y va a ser los que formen los fundamentos de esa pequeña comunidad que vas a ir creando. Y cuando salga tu videojuego ya habrá unos cuantos que habrán oído hablar de él. De aquí ha salido hace muy poquito un videojuego que se llama Caléndula, hecho por estudiantes del máster de videojuegos de la Complutense, que es un videojuego al que no se puede jugar, es un videojuego que no quiere ser jugado, es un videojuego de terror, que es un videojuego que no deja que lo juegues, básicamente, inspirado en David Lynch. Y sin que tenga absolutamente nada de las cosas que hace David Lynch, en principio, bueno, algunas sí. Esa gente lo que hizo fue empezar a hablar, a localizar que gente de todo el mundo, periodistas, youtubers, hablaba sobre videojuegos así de raros, decirles, yo tengo una cosa igual de rara que lo que tú juegas, y han conseguido aparecer en Kotaku, en Killscreen, en los grandes sitios que ayudan a que, y no están mal, creo, o sea, en estos momentos lo que están consiguiendo de visibilidad. Sí. ¿Hay aquí algún licenciado graduado en publicidad? ¿Os habéis pensado alguna vez en el tema de comercialización de videojuego? ¿O os parece que está lejos de lo que habéis aprendido aquí? Al micrófono, por favor. Yo creo que van de la mano. Y ahora el modelo, yo creo que ha cambiado. El modelo de comunicación cambió. No me atrevo a decir radicalmente, pero con esto bueno, tengo un hijo que es un nativo digital, y cuando hablabas de cómo iba cambiando Zelda, y bueno, viví el proceso de que habla escolar y de los nativos digitales con la generación, con mis hijos. Entonces el proceso de comunicación que había estudiado cambió radicalmente, o sea, no se puede empezar la comunicación desde el emisor, sino ya está el usuario que es activo, que construye contenidos. Sí, muchas veces es casi un servicio de atención al cliente lo que estamos haciendo, cuando todavía no es cliente. Es algo... Va mucho en también lo que decía Malco, igual que estamos ayudando a la gente a construirse sus propios discursos, también es un poco así. Estamos diciéndole a la gente de qué formas tienen que crear la publicidad para nuestro juego, para que ellos desmolen. Es una forma muy rara de plantearlo, realmente. Y yo o sea, no tengo ni idea de publicidad, o sea, no, absolutamente nada. No, pero no es publicidad, es comunicación. Comunicación transversal ya. Bien, pues estamos llegando a la recta final. Esto se pasa rápido, ¿eh? Esto se está pasando rápido. Vamos a terminar como empezamos. Decíamos que España es el mayor consumidor de videojuegos, y en cambio solo produce el 10% de la Unión Europea de los videojuegos que se consumen. El tema de la globalización. Vuestra empresa está pensando en el mercado nacional, en el mercado global. El juego se entiende por todo tipo de usuarios, sea de los países bálticos, o sea chino, o sea del norte de África. Es decir, vosotros estáis pensando en un usuario global, o estáis pensando un poco en el tema de las localizaciones. Dice, bueno, luego vendrá alguien como yo que nos lo localizará y nos traducirá la palabra churro. A ver cómo traduces tú en inglés la palabra chocolate con churros. ¿Vale? Entonces, un poco eso es lo que es el mercado del videojuego a nivel nacional, a nivel mundial, a la hora de las ventas, a la hora de dar a conocer vuestro producto. A ver, te hablo un poco porque nosotros en nuestra empresa
hemos pivotado, antes sí éramos 100% del videojuego y ahora atendemos también a marcas que requieren de productos de realidad virtual. Entonces estas marcas sí son clientes nacionales, ¿vale? Estos clientes sí vienen a nosotros de aquí de España normalmente. Tenemos clientes como Telefónica, como MediaMarkt, como Federópticos, que requieren estos productos de gamificación y de acercar la marca al consumidor, ¿no? A despertar algún tipo de sentimiento con el tema de los videojuegos. Y luego en la otra parte que nosotros llevamos, que es más la integración de productos en stores de consumo como Google Play o la store de Apple. Sí está claro el enfoque totalmente internacional. De hecho, el mercado del videojuego debería siempre estudiarse hacia afuera, porque, como bien dices, en España, pues bueno, consumimos, pero consumimos un determinado producto de videojuegos, ¿no? Y siempre tenemos que estar pensando en la comercialización hacia afuera, a nivel global. Porque es que las plataformas digitales nos ayudan a eso. O sea, realmente cuando hoy tenemos una idea de un videojuego, ya sea en las plataformas móviles o en las tradicionales, tenemos la oportunidad, con muy poco, de poder hacer que nuestro videojuego se conozca o se distribuya a nivel internacional. Ajá. El usuario del videojuego, cuando estáis pensando en videojuegos. Aproximadamente el 7% de los jugadores de los juegos de Péndulo Studios es español. Entonces, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en todos. O sea, pensamos más o menos el 50% de los jugadores que vas a tener de un juego que lances a nivel mundial, olvidándonos de Asia, porque se supone que todavía no hemos conseguido entrar allá los europeos, va a ser anglosajón, va a ser de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, obviamente, que se lleva como el 30%, y Australia, y el resto prácticamente pues, de distintos países de Europa, Rusia. Y sí, es que tenemos que estar intentando pensar un poco en todos. ¿Estados Unidos? Sí, o sea, ya digo, se llevan un tercio del volumen mundial es Estados Unidos prácticamente. En estos momentos, y ya digo, si nos olvidamos de Asia. Pero sí, es que no hay otras. O sea, no podemos pensar en... Hay algún juego, algún producto que sí que puedes enfocarlo directamente a España. Salió en Sevilla Carrera Cofrade, ¿verdad? Del Gazpacho Games, obviamente. Y esa gente está ahora, o sea, su siguiente juego lo están financiando gracias a lo que sacaron de Gazpacho Games. O sea, y realmente puede ser una de las mejores estrategias de cómo financiar tu propio videojuego. Y fíjate, y rompiendo las normas, pensando solo en España y pensando en algo hiperlocal, como es un juego, pensando solo en la Semana Santa de Sevilla. O sea, es acojonante. Entonces, realmente te puedes saltar todas estas normas muy, muy fácilmente y decir, pues yo ahora solo voy a pensar en los españoles. Y funciona, ¿sabes? O sea, hay gente que se ha forrado haciendo un videojuego, que ha sacado pasta haciendo un videojuego de mierda sobre Oguti o los papeles de Bárcenas, que hicieron unos canarios, ¿verdad? Entonces, bueno, no digo que se hayan forrado, obviamente, pero seguramente les salió bastante más rentable que los juegos que hacemos en Péndulo, ¿sabes? En cuanto a han podido pagar facturas, quizás, ¿no? Sí, pero en cuanto a inversión y tal. Sí. Bueno, pues ya para finalizar, lo último ya, los últimos que finalizan es el público, pero... Sí, una cosa que... Sí. Que con todo este oportunismo de sacar juegos cuando hay cosas en alza, vi por Facebook que sacaron uno sobre Leonardo DiCaprio intentando conseguir el Oscar, el Alfombra Roja, y me hizo mucha gracia porque decía qué rápido lo han hecho y seguro que han sacado bastante beneficio y bueno, era simplemente ese apunte. Leo's Oscar Rampage, creo que es muy bueno, es muy gracioso. Sí. La última cuestión, lógicamente ya en breves minutos y cerramos, es el tema de las tendencias. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves el futuro? A ver, haz de pitoniso, como decían por aquí. Haz de pitoniso como Cleopatra. A mí lo que me preocupa es hacia dónde vayamos los estudios que se han ido creando a nivel español, ¿no? Yo creo que eso es a consolidar pues un ecosistema de desarrolladores, de diseñadores, de productos enfocados al ocio, al videojuego y bueno, lo que pueda pasar pues la verdad es que tampoco... Nosotros desde Brainside con la realidad virtual hemos visto una manera de focalizarnos en algo, de diferenciarnos y creemos que, hombre, hay un factor importante en la realidad virtual que puede llegar a cambiar un poco los conceptos del videojuego, o por lo menos la manera de contar las cosas, que
que siempre lo hemos estado viendo sobre plano, ¿no? Sobre un monitor, y aquí se nos abre ese metaverso de la realidad virtual que bueno, nos incita a explorarla, ¿no? Y a ver cómo podemos contar lo que antes habíamos contado en un monitor. Por lo demás, no soy pitonizo y yo creo que vamos a seguir avanzando. De hecho, las previsiones del mercado y de los especialistas van en que el volumen de facturación va a aumentar, ¿no? En este año y en el siguiente y en el siguiente. O sea que realmente la industria es importante, la gente cada vez consume más este tipo de productos, y yo creo que sería bueno que nunca le perdiéramos la vista a los que nos interesa lo que es el mundo de videojuegos. Yo solo quiero que la realidad virtual lo pete, porque así va a estar muy contento Fernando, lo he conocido hoy, y así me contrate y esas cosas. Sí, es la persona a la que tenéis que hacerle la pelota ahora al salir, sin duda. Ojalá, vamos, ojalá. Lo pete la realidad virtual. ¿Alguna perspectiva? No. O sea, ya digo, yo la lío siempre, no acierto nunca. De hecho, no me interesa la realidad virtual, lo que prueba que seguramente lo pete. Muy bien, desde el punto de vista de la educación está claro que la universidad pública siempre es la última en llegar, es el mastodonte que tarda mucho en moverse. Desde la FP ya se estudia los videojuegos de una forma lógica, o por lo menos con un plan de estudios oficial. Las universidades privadas, como siempre, se han adelantado, y yo supongo que tarde o temprano los estudios de videojuegos desde el grado hasta el posgrado llegarán a la universidad pública sin lugar a dudas. Tenemos aquí un grado y un máster en la Complu. Claro, pero es de la Politécnica. En la Complu. Sí, pero que es de informática. Es de informática, el grado es de informática, no es del área de ciencias sociales. Bueno, pero se aprende de todo, se aprende diseño. Yo doy clase ahí, quiero decir, se aprende narrativa, y yo no sé. Yo me refiero a que según está la Universidad Española, que es otro error, es que está en compartimentos estancos. Están las de ciencias experimentales, están los de bellas artes, están incluso los profesores a la hora de hacer su carrera profesional son distintas, es decir, no existe esa necesaria multidisciplinaridad. Yo fui profesor en los primeros cursos, cuando no había profesores de videojuegos, allí en la Universidad de Informática. Pero está claro que vamos a hacer la integración, hacer la multidisciplinaridad, y no puede haber estanquidad en los estudios actualmente en la sociedad del conocimiento. Ahora es vuestra última, o decir lo que queráis o calláis para la próxima masterclass. Bueno, pues como somos todos muy puntuales, daros las gracias. Ahora vamos a pasar por orden inverso. En primer lugar, a los invitados, a los ponentes, interesantísimo. Gracias nuevamente por estar aquí. Se han portado estupendamente, no han roto nada, apenas han consumido el agua, o sea, han salido bien baratos. Gracias al director y a todo el equipo que está detrás del director del máster, el secretario, los cámaras, los alumnos que han ayudado. Y fundamentalmente, y lo que es importante, a vosotros, los alumnos del máster de visual y aquellos que se han apuntado a esta masterclass, que haya muchas de ellas. Enhorabuena, felicidades, lo he pasado con vosotros estupendo y espero que os haya servido. Gracias. Muchas gracias.